Hoy vamos a hablar de libros maravillosos que se adelantaron a su tiempo. Les traigo 10 clásicos que parecen modernos y que son ideales para los lectores de hoy en día. Muchos de los libros de los que voy a hablar hoy fueron revolucionarios en su día. Rompieron moldes, desafiaron normas sociales y por eso, lamentablemente, algunos de ellos fueron incluso censurados. ¿Te imaginas no poder leer un libro porque alguien decidió que no debías hacerlo? Nos puede parecer absurdo, pero hoy en día algo parecido sigue sucediendo en Internet. Afortunadamente existen maneras de preservar nuestra libertad para explorar diferentes ideas y maneras de pensar. Y aquí es donde entra Surfshark. Surfshark cifra tu conexión a Internet y protege de esa manera tus datos personales. Además, con Surfshark puedes acceder a contenido bloqueado o censurado según la región. Por ejemplo, ¿quieres ver un documental, una serie o una película que no está disponible en tu país? Solo tienes que conectarte a uno de sus más de 3.200 servidores en 100 países y listo. El mundo está a tu alcance. Si ingresas ahora mismo en surfshark.com/libros, obtendrás 4 meses extra. Ah, y algo que me encanta de Surfshark es que es un VPN sin registro. Esto quiere decir que lo que tú haces en Internet solo es asunto tuyo y de nadie más, como debe ser. Así que si quieres navegar por Internet con total libertad y seguridad, te recomiendo Surfshark. Puedes empezar hoy mismo en el enlace que aparece en la descripción de este video y también en el comentario fijado para obtener un descuento especial. Ah, y lo mejor es que Surfshark ofrece una garantía de 30 días de devolución del dinero, así que no pierdes nada por probar. Y ahora ya vamos con la lista de los clásicos que parecen modernos y voy a empezar con un libro muy antiguo de 1499. Se trata de La Celestina de Fernando de Rojas. Este libro nos cuenta la historia de amor entre dos personajes muy jóvenes, adolescentes. Es decir, una historia que se sigue escribiendo y reescribiendo constantemente. Pero vamos a este caso en concreto, qué es lo que tiene de especial La Celestina y por qué nos sigue hablando hoy en día a los lectores, incluso a los lectores jóvenes, diría yo. En mi caso yo leí La Celestina cuando era adolescente y me parece una edad maravillosa. Tener la edad de Calisto y de Melibea me parece el momento ideal para leer La Celestina por lo menos la primera vez. Bueno, ¿de qué trata toda esta historia? Pues tenemos por un lado a Calisto, que es un joven noble, rico, entendemos, que se enamora perdidamente de una muchacha muy bella llamada Melibea. Calisto, sin embargo, no consigue seducir a Melibea por sus propios medios, así que tiene que recurrir a una vieja alcahueta llamada Celestina. Celestina es un personaje fascinante, es una mujer ya entrada en años y que tiene una experiencia de la vida que le permite, en este caso, manipular a estos personajes mucho más jóvenes que ella, a Calisto y a Melibea, utilizando sus malas artes y sus mañas. Poco a poco la trama se va complicando, se va enredando. Hay una red de engaños, de traiciones y de pasiones que al final nos van a llevar a un trágico desenlace que por supuesto no voy a desvelar aquí. Para los lectores de hoy en día, leer La Celestina es una experiencia también un poco extraña, pero muy dinámica, porque se trata de una obra literaria que desde nuestra perspectiva actual podríamos pensar que está a medio camino entre una obra de teatro, o incluso podríamos decir, para utilizar términos más contemporáneos, un guión de cine o de televisión, y una novela, porque es un texto que está estructurado a través de diálogos entre los personajes, y no hay narración. Entonces tampoco llega a ser una obra de teatro, pero se puede adaptar muy fácil al teatro o al cine y de hecho se ha llevado a la pantalla y al escenario en varias ocasiones. El lenguaje que se utiliza al tratarse de una obra escrita en forma de diálogos es un lenguaje coloquial. Claro que no es el lenguaje coloquial que utilizamos hoy en día
los hispanohablantes, es el lenguaje coloquial de finales del siglo XV, pero que se entiende muy bien. Además, es un diálogo muy realista, muy adelantado a su tiempo. Es el tipo de diálogo que, a pesar de las diferencias del lenguaje, se vendría a utilizar en las novelas realistas de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX en la literatura en español. Además, la Celestina, la obra en sí, el libro, nos ofrece un retrato bastante directo y hasta crudo de la sociedad de su época, como digo, de finales del siglo XV. Los personajes son muy complejos, son muy interesantes y es una obra maravillosa para adentrarnos en la mentalidad de la época medieval que ya en ese momento estaba llegando a su fin. Entonces tiene este interés histórico, digamos, pero para los lectores contemporáneos, aparte de el interés que pueda suscitar leer una obra medieval y podernos adentrar en ese tipo de sociedad tan diferente a la nuestra, también puede ser interesante precisamente ver las similitudes que hay entre aquella sociedad y nuestras sociedades hoy en día, porque la manipulación de Celestina es un tema universal y algo que seguimos viendo en la literatura y en la vida, personas que tienen experiencia, que tienen conocimientos y que se sirven de ellos para manipular a otras gentes más inocentes, menos sofisticadas. También la Celestina, la obra, nos habla de los deseos reprimidos, de ese primer amor de juventud, de la lucha del poder, y todo esto son temas clásicos o dicho de otra manera, temas atemporales, o dicho también de otra manera, temas actuales. La figura de la Celestina, de esta vieja alcahueta, además se puede interpretar hoy en día, como digo, como un reflejo de estas dinámicas de control, de manipulación y hoy en día también diríamos de toxicidad en las relaciones personales. Así que tenemos un libro de 1499 que nos habla de relaciones tóxicas que hoy en día se siguen dando lamentablemente, pero es un retrato fascinante. Así que quítense los prejuicios si tenían alguno acerca de esta novela, acerca de la literatura medieval, y lean La Celestina, no se van a arrepentir, vale muchísimo la pena. Siguiendo con la literatura hispánica, pero dando un salto ya hacia 1635, hacia casi mediados del siglo XVII, tenemos una obra de teatro fascinante que se titula La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño es uno de esos clásicos que todos los hispanohablantes, a mi juicio, deberíamos leer por lo menos una vez en la vida, o si no, bueno, ver puesta en escena, dado que se trata de una obra de teatro. La historia que nos cuenta es la de Segismundo, príncipe de Polonia, que desde su nacimiento ha vivido encerrado por su padre, el rey Basilio. ¿Por qué? Porque Basilio teme que su hijo pueda convertirse en un tirano y para evitarlo, pues lo mantiene en esa situación de cárcel. Sin embargo, un día Segismundo es liberado. Esto es parte de, digamos, un experimento para probar su carácter, para ver si el padre tenía o no razón. Así que deciden ponerlo en libertad, por lo menos de manera temporal, para ver cómo reacciona. No es de extrañar que la reacción de Segismundo sea bastante violenta, así que enseguida lo devuelven a la prisión y le hacen creer, esto es lo interesante, que el tiempo que él pasó fuera de la prisión en realidad fue un sueño, que nunca llegó a suceder. Y no les cuento nada más de la trama. Pero este libro nos hace reflexionar a nosotros, igual que hace reflexionar al propio protagonista, Segismundo, acerca de la libertad, de la realidad, o mejor dicho, de la naturaleza de la realidad, lo que es real, lo que es sueño, lo que es onírico, y también el destino, la fatalidad, si nosotros ya tenemos un destino trazado desde que nacemos y hasta qué punto podemos cambiarlo o no. La vida sueño es una obra profundamente filosófica, es una alegoría, hay mucho simbolismo. Esto puede ser interesante para lectores cultos o para lectores interesados en
historias, en novelas, en obras de teatro, en literatura, digamos, de un cariz más filosófico, pero, por otro lado, como es una obra de teatro, está estructurada evidentemente en diálogos. Y los diálogos son al mismo tiempo profundos, pero también muy ágiles. Así que es una lectura bastante asequible para un lector medio, diría yo. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué se adelantó a su tiempo? ¿Por qué sigue hablándonos hoy en día una obra como La vida es sueño? Pues porque se hace preguntas acerca de la libertad individual y no hay tema más actual o más atemporal y que más nos cuestionemos en cada época como la libertad individual. Hoy en día nos estamos cuestionando la libertad individual mucho y hay diferentes puntos de vista, incluso diferentes definiciones hoy en día de lo que puede ser la libertad individual y del valor que tiene. Yo creo que para aclararnos las ideas, para salir un poco del ruido mediático, social, político en el que vivimos, lo mejor, el antídoto para todo eso, y sobre todo la solución para aclarar nuestras propias ideas y conceptos es siempre acudir a los clásicos. Y no se me ocurre clásico mejor sobre este tema, sobre la libertad individual, que La vida sueño, que además nosotros tenemos la suerte de que es una obra que se escribió en nuestro idioma, así que no tenemos que recurrir a ninguna traducción, ni buscar cuál es la mejor traducción. Podemos leerlo perfectamente en el idioma original, que es el nuestro, continúa siendo nuestro castellano. Además, es una obra que habla acerca de la percepción de la realidad y también del libre albedrío, es decir, de la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos individuales para reaccionar y para actuar como creamos. Pero, ¿hasta qué punto somos libres, ¿no? Todos estos temas que siguen siendo actuales sobre el control social, sobre la manipulación de los medios, de las redes, de los políticos, de los empresarios propietarios de las redes, en fin, todo esto que es tan actual. Ustedes pueden abrir ahora cualquier periódico, cualquier publicación en internet, leer las noticias hoy en día y van a ver la relevancia que tiene la vida del sueño para nosotros. Uno de los libros más maravillosos que yo he podido leer en mi vida es Los ensayos del escritor francés Michel de Montaigne. Se trata de un libro de 1580, ya estamos en el Renacimiento europeo. No es una obra de ficción, a veces ustedes quieren que yo les recomiende ensayos, poesía, en fin, otros géneros más allá de la narrativa. Yo de vez en cuando lo hago y aquí lo voy a hacer. Los ensayos, como dice el título, es una colección de ensayos y por lo tanto no se trata de narrativa, no se trata de ficción, son textos en los que Montaigne reflexiona sobre los más diversos temas. Cada ensayo va de un tema en concreto. Los temas que ustedes se pueden encontrar en esta colección de ensayos son la amistad. Este es uno de los ensayos más bellos, uno de los textos más bellos que yo haya leído en toda mi vida. También reflexiones acerca de la muerte, del miedo, de la educación, de temas muy concretos, muy específicos, algunos mundanos, otros no, algunos tienen que ver con la fe, son más filosóficos que otros, pero todos son fascinantes. El método que utiliza Montaigne en este libro consiste en él comienza explorando su experiencia acerca del tema del que quiere escribir y sus pensamientos, sus ideas alrededor de ese tema en concreto como punto de partida, y a partir de ahí empieza a desarrollar el ensayo, el texto, en el que cuestiona las certezas que él tenía, también las certezas sociales de la sociedad de su tiempo y también filosóficas. Así que se trata de textos en general relativamente breve, no es un libro que haya que leer de pe a pa en varias sentadas. Se puede leer así, por supuesto, pero también podemos escoger ensayos concretos que nos puedan interesar de temas específicos. Yo recomiendo, si ustedes quieren ver si este libro les puede gustar o no, que busquen un ensayo de un tema que a ustedes les interese, o si no saben, pues que empiecen por el de la amistad, por ejemplo, que como digo es un texto bellísimo. Leyendo uno o dos ensayos, ustedes se van a familiarizar enseguida con el tono en el que escribe Montaigne, que es un tono cercano
y como de conversación. Ustedes van a sentir que están hablando con Montaigne, o que Montaigne es un amigo que les está contando lo que él piensa. La escritura es muy muy personal, hay referencias personales a Montaigne y también por supuesto la forma es muy introspectiva y yo creo que esto sintoniza perfectamente con muchos lectores actuales, con lectores de hoy en día. ¿Por qué digo que los ensayos de Montaigne se adelantaron a su tiempo? Bueno, pues no solo en la literatura, donde el ensayo se sigue cultivando y sobre todo este tipo de ensayo personal, introspectivo, sino que también leyendo los ensayos de Montaigne podemos pensar en otras formas de comunicación que existen hoy en día, por ejemplo los blogs o incluso algunos canales de YouTube donde la gente habla acerca de sus ideas, acerca de su vida. Esto es algo que anticipó Montaigne muchos siglos antes y por lo tanto yo creo que es un tipo de escritura que puede recordarnos, hacernos pensar también en las columnas de opinión que aparecen en los periódicos, incluso en las redes sociales, en lo que la gente postea. Todo esto, no voy a decir que no existiría si Montaigne no hubiese escrito sus ensayos, pero desde luego él ya se anticipó a estas formas de escritura y lo hizo hace muchísimos siglos. Además es un libro que es fundamental en la historia de la literatura francesa y de la literatura universal y es un clásico también para el pensamiento, para la historia de la filosofía, la historia del pensamiento y para el pensamiento contemporáneo. Yo creo que les va a sorprender si leen los ensayos de Montaigne de la actualidad y de la relevancia de lo que él escribe para nosotros. Otro libro que para mí se adelantó muchísimo a su tiempo es la novela Las amistades peligrosas de Pierre Coderlos de la Clos, que es una novela francesa que se publicó por primera vez en 1782, por lo tanto a finales del siglo XVIII. Es una novela epistolar. Esto quiere decir que está construida a través de cartas entre diferentes personajes que dan cuenta de las manipulaciones, de los engaños para seducir y para arruinar la vida de otras personas, que tienen dos personajes centrales que son aristócratas allí en Francia. ¿Cuál es la relevancia de las amistades peligrosas? Pues la manipulación emocional, igual que la Celestina, aquí tenemos a personajes sofisticados, con experiencia, que son capaces de manipular a otros personajes más jóvenes, con menos experiencia, menos sofisticados. Así que es una obra que podríamos decir que nos habla también del control social y de la superficialidad de las relaciones. Y todo esto tiene eco en las redes sociales que utilizamos hoy en día y en nuestra cultura de las apariencias, donde todo el mundo quiere aparecer feliz, quiere aparecer en un lugar maravilloso. Y leyendo los clásicos nos damos cuenta de que nada de esto es nuevo, que es algo muy humano y que es algo que viene de siempre. El siguiente libro causó mucha controversia, mucho escándalo, fue un libro muy popular en su momento, también novela del siglo XVIII, en este caso alemana. Se trata de las desventuras del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Esta trama nos narra la historia de un joven llamado Werther, que es un muchacho muy sensible y apasionado, que se enamora de una joven llamada Charlotte. Lo que ocurre es que Charlotte está comprometida con otro hombre, así que el amor es imposible, es no correspondido y no puede suceder. Sin embargo, este joven muchacho protagonista de la novela es incapaz de reprimir su amor y así va a caer rápidamente en un abismo de desesperación. Es una obra de personajes adolescentes, apasionados y que va a seguir hablando a personajes adolescentes, jóvenes, apasionados. Desde un punto de vista actual y un poco más adulto, podríamos leer esta novela como una reflexión o un retrato acerca de problemas de salud mental de los que hoy en día se habla mucho más de lo que se hacía en el siglo XVIII, por supuesto. Podemos ver a Werther como víctima del aislamiento emocional y también es una novela que nos habla del peso de las emociones en la vida de una persona que quizás no tenga la madurez o la fortaleza mental para poder lidiar con las mismas. Estas son cuestiones que siguen presentes en la literatura actual
y también en los discursos sociales y mediáticos y académicos de hoy en día. Regresando al tema de la manipulación, me gustaría mencionar la novela Tristana de Benito Pérez Galdós, que se publicó en 1892 por primera vez. El personaje homónimo, Tristana, que le da título a la novela, es una joven huérfana que vive con un señor mucho mayor que ella, un tal Don Lope, quien ejerce un poder sobre Tristana. Tristana depende completamente de él y él se aprovecha de ello para manipularla y para aprovecharse de ella en todos los sentidos imaginables. A lo largo de la novela, Tristana va luchando contra estas limitaciones sociales al ser una huérfana dependiente y va a intentar buscar su libertad. Esta es una novela maravillosa, como todo, prácticamente todo lo que escribió Galdós. Es una novela realista que tiene una gran crítica social muy incisiva en su interior. Una novela que profundiza en la psicología de los personajes y utiliza un lenguaje muy directo y por lo tanto es una novela bastante fácil de leer para un lector medio actual. Lo interesante, yo creo que lo que puede interesar a muchos lectores hoy en día es esta relación patriarcal, desigual, abusiva. O sea que si les interesa el tema de la emancipación femenina, los derechos de la mujer, la lucha de la opresión, puede ser muy interesante leer esta novela de finales del siglo XIX que trata estos temas en un momento en el que había una perspectiva acerca de los mismos bastante diferente a la que tenemos hoy en día, o tal vez no. Esto es algo que ustedes solo van a poder descubrir si leen un clásico como Tristana. Si no les interesan estos temas, Tristana es una gran novela realista, una de las mejores de Galdós, así que merece la pena leerla de cualquier manera. Otra novela adelantadísima a su tiempo es Memorias póstumas de Brás Cubas, del escritor brasileño Machado de Assis, que se publicó en 1881. Se trata de una novela que está narrada por su protagonista, pero desde el más allá, es decir, después de su muerte. ¿Cómo es posible que un personaje pueda narrar, hacer sus memorias una vez fallecido? Bueno, es posible porque todo en literatura es posible, sobre todo en la literatura brasileña, en la literatura latinoamericana. En este caso, se trata de una novela muy adelantada a su tiempo, no solo por esta perspectiva tan inusual, sino sobre todo porque a raíz de esta perspectiva, el personaje, el narrador, se puede permitir tener una distancia irónica acerca de su vida. Así que el tono es bastante sarcástico y esto le permite a Brás Cubas, al narrador barra protagonista de la novela, señalar la hipocresía de la sociedad de su tiempo, concretamente de la sociedad brasileña de finales del siglo XIX. Además, el relato es fragmentado y poco lineal, lo cual rompe con todas las convenciones narrativas de aquel momento de la novela realista y pues todos estos elementos son los que hacen que esta novela sea adelantada a su tiempo. El tono sarcástico, la estructura innovadora, todo esto anticipa no ya la novela modernista, sino incluso la novela postmoderna de finales del siglo XX. Se adelanta 100 años prácticamente a este tipo de narrativas. Además, hay un uso del humor negro, como ustedes pueden imaginar al tratarse de un personaje que ya ha fallecido, que están mezcladas con reflexiones filosóficas. Yo creo que en realidad lo más interesante, aparte de la estructura, lo más interesante para un lector actual de Memorias póstumas de Brás Cubas sea la superficialidad social que continúa vigente. Estábamos hablando antes de las redes sociales, de la manera en la que tenemos de comunicarnos muchas veces o de querer aparentar lo que no somos a través de lo que publicamos en las redes sociales, ¿no? Y todo esto ya está aquí en un clásico como Memorias póstumas de Brás Cubas. El hombre que fue jueves es una novela del escritor inglés G.K. Chesterton de 1908. Se trata de una novela
por un lado muy de su época, porque nos habla de la amenaza del anarquismo. Hay un poeta detective que se infiltra en un grupo secreto de anarquistas. En ese momento, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los anarquistas cometían muchos actos violentos, asesinaban a jefes de Estado, a políticos, a monarcas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues eran una amenaza para el público, para la población en general, ¿no? Sobre todo salían retratados en la prensa de una manera muy negativa. En esta novela, pues se explora este momento histórico de alguna manera, pero es también muy actual, porque en realidad de lo que se trata es de la línea entre el bien y el mal, que en El hombre que fue jueves están completamente difuminados. Va a haber una serie de engaños, de revelaciones a lo largo de toda la novela fascinantes que llevan al protagonista y nos llevan a nosotros como lectores a cuestionar a cada rato la verdadera identidad de las personas, de los anarquistas en este grupo, y la propia realidad de lo que estamos leyendo y la propia realidad quizás de lo que nos rodea, de la política, de nuestros amigos, incluso de lo que se nos presenta como realidad. ¿Será que las cosas son como son o no? Es muy interesante también para el lector actual leer esta novela porque es muy divertida, combina elementos de novela de misterio o de detectives con reflexiones filosóficas, así que va más allá de este género específico. Chesterton es muy interesante para nosotros recordar como lectores hispanohablantes. Fue uno de los escritores favoritos de Jorge Luis Borges, así que vamos a encontrar aquí una profundidad mayor, pero es una novela muy divertida, muy entretenida, con un humor inglés absurdo muchas veces, gracias al cual el escritor explora ideas también muy complejas sobre todo sobre el bien y el mal, la diferencia entre el bien y el mal, y el caos y el orden. El caos que representaría en este caso, y desde el punto de vista muy conservador, hay que decirlo, de Chesterton, el caos que representa el anarquismo y el anarquismo político, y el orden que puede representar, por ejemplo, una institución como la policía. Pero estos temas de identidad, de cuestionamiento de la identidad, de la percepción de la realidad y de la paranoia, en una época en la que pues tenemos todos estos bulos, fake news, teorías de la conspiración, todo esto está muy de moda hoy en día, para bien o para mal. No es la primera vez en la historia en la que esto sucede, por supuesto, es algo también que viene de antiguo, pero son temas que yo creo que son muy relevantes en estos tiempos de gran tensión política y social en muchos lugares del mundo. Orlando de Virginia Woolf es una novela fascinante que se publicó en 1928. Yo creo que es la novela más accesible, más fácil, entre comillas, de leer de la obra de Woolf. Se trata de la biografía en ficción de un aristócrata inventado por Virginia Woolf, aunque basado en personas que ella conocía, en concreto en una persona en particular, que seguro muchos de ustedes saben quién es, y si lo saben pueden decirlo en los comentarios. Vamos a hacer una especie de concurso, no hay premio, pero a ver quién sabe en qué persona de la vida real se inspiró Virginia Woolf para crear Orlando, este personaje fascinante, que lo diga en los comentarios. Bueno, Orlando empieza la novela siendo un joven aristócrata en la época isabelina, en la época de la reina Isabel I de Inglaterra. Pero es un personaje que va a vivir a través de muchos siglos, de épocas diferentes de la historia de Inglaterra. No va a envejecer, no va a morir, pero en cada época va a aparecer Orlando con un sexo, con una identidad sexual o de género diferente. Es decir, en algunas épocas va a ser hombre y en algunas épocas va a ser mujer, pero sin embargo Orlando sigue siendo esencialmente la misma persona, con la misma personalidad, con las mismas capacidades, pero va a tener que enfrentarse a prejuicios diferentes en las épocas, y no solo prejuicios, sino también a leyes que a veces le van a impedir hacer cosas cuando se trate de una mujer, y cuando se trata de Orlando hombre lo va a tener mucho más fácil. Hoy en día, que el tema de las identidades de género, de las identidades sexuales está muy de moda, se habla mucho desde distintos puntos de vista, pues de nuevo es muy interesante recurrir a un clásico para ver un punto de vista
anterior a los debates actuales, pero también para que veamos que este tipo de preocupaciones, aunque se articulasen de otra manera, ya estaban presentes en la cabeza de grandes intelectuales como Virginia Woolf hace ahora prácticamente 100 años. Así que si eres un lector al que le interesan los temas de diversidad sexual, de género, y quieres leer un clásico que te hable de estos temas, te recomiendo Orlando. Si no te interesan estos temas, Orlando es una novela fascinante, nos cuenta una historia trepidante y es interesantísima, además de ser, como dije al principio, una de las novelas, para mí, la novela más fácil de leer de Virginia Woolf, así que puede ser una puerta de entrada perfecta para el universo narrativo de esta grandísima escritora del siglo XX. Pero bueno, si hablamos de novelas fáciles de leer, hay un escritor del siglo XX que fue muy popular en su momento y que ahora, en los últimos años, está volviendo a ser relativamente popular, que es el austriaco Stefan Zweig. Yo sé que muchos de ustedes leen sus libros, a veces me han comentado, me han recomendado libros de él. Yo he leído muchos libros suyos, bueno, algunos. Y uno que yo recomiendo en particular, él escribió ensayo, escribió historia, pero también escribió ficción. Pues si te interesa la ficción, la narrativa, yo te recomiendo la novela de ajedrez, que es una novela muy breve o un cuento largo. En todo caso, un texto que se puede leer de una sola sentada. Es de 1941, no sé si lo dije, y está ambientada en un crucero transatlántico. En este crucero va el campeón mundial de ajedrez y gran parte de la historia transcurre durante una partida de ajedrez entre este campeón del mundo y una persona completamente misteriosa, un pasajero del que se nos va a revelar su identidad poco a poco y que tiene una historia fascinante y que no se pueden perder. Es una novela que nos habla de la Segunda Guerra Mundial, esa es la ambientación, ese es el mundo en el que le tocó vivir en la última etapa de su vida a Stefan Zweig, y es el tema del que él habla o el mundo que él refleja en esta novela, que explora también la obsesión y el poder de la mente, cómo podemos controlar nuestra mente, o si logramos controlar nuestra mente bajo la gran presión extrema, podemos conseguir cosas increíbles que tal vez no pensábamos que pudiésemos conseguir. Es una gran novela, se lee muy bien, por eso la recomiendo, y es relevante hoy en día porque nos habla de esto de la resistencia mental, de la obsesión, y y estos temas no solo son universales y atemporales, sino que también yo creo que son relevantes hoy en día porque vivimos en un mundo en el cual muchas personas viven bajo un gran estrés, situaciones de estrés. Así que es una novela que nos habla de cómo un personaje puede sobrevivir, puede encontrar la manera de lidiar y de mantener la calma y el control en situaciones de estrés extremo. Y no les revelo nada acerca de la trama. Lean la novela de ajedrez, lean las otras novelas y también, por supuesto, díganme qué les parecen en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta entonces, felices lecturas.